Popular Democrático. El tema relacionado con este escándalo por la naturalización de ciudadanos cubanos tiene una serie de otras aristas y de otros elementos que requieren precisión, que requieren información adicional. Y justamente la asambleísta Ulloa ha trabajado sobre el tema, ha investigado sobre el tema. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué novedades hay? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo creo que el país debe estar profundamente preocupado porque una red de corrupción, probablemente hasta de carácter internacional, se teje en torno a este tema, que le haría mucho daño a la imagen del país. Y es preocupante las contradicciones en las que cae el propio canciller de la República cuando entrega información que va o difiere de día a día en cuanto al número de involucrados, en cuanto a conocer o no conocer sobre estos temas. Ahora, todos sabemos esta declaración que se formuló, esta acción que se inició en contra de funcionarios y del notario. Daba la sensación de que había una voluntad y había una decisión de enfrentar esta red de corrupción que usted dice. Bueno, en la parte jurídica no me voy a meter, no soy abogado. Habrán dado los pasos correspondientes que les ha permitido salir libres a los primeros imputados, pero nada más de eso, a mi criterio, es la punta del ovillo de un gran problema de corrupción. Mire que se señala que son apenas 95 casos de naturalización hechas por el funcionario en Guayaquil. Yo tengo un documento firmado por el propio ministro Ricardo Patiño, en el que me certifica que entre julio del 2009 hasta febrero del 2010, en el que estuvo en funciones del señor Aguiñaga, suman más de 1.436 casos. ¿De personas extranjeras que se acogieron a este esquema de naturalización? De cubanos que tramitaron, que tramitaron en Guayaquil su naturalización. Bajo el esquema del matrimonio. Bajo ese esquema del matrimonio, la unión de hecho, con procesos muy sumarísimos en tiempos récord, hecho el trámite y sin haber verificado movimientos migratorios ni cosa por el estilo. Pero mire lo que es de curioso, mi estimado Andrés, si usted entra a la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, encuentra que ya inclusive entre la información que me entrega el señor Ricardo Patiño el 10 de marzo, a lo que está en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores en torno a este caso de naturalización en Guayaquil, ya hay una diferencia en más, de 113 nuevos casos más. En tal virtud aquí se está o encubriendo o se está diciendo verdades a medias o simple y llanamente muy sueltos de huesos están trabajando en una Cancillería que debería tener mucha seriedad en cuanto a este tipo de información. Ahora, alrededor de esto lo que ocurre es que hay grupos subterráneos, mafias que se movilizan y que obtienen enormes cantidades de dinero como ganancias. O sea, usted tiene un seguimiento más o menos de lo que tiene que pagar cada uno de estos ciudadanos, primero para llegar al Ecuador, luego para conseguir a una persona, a una mujer, a una persona que quiera casarse con uno de ellos. Y todo esto, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto genera esto? Mire, efectivamente debemos recordarle al país de que en el gobierno de Lucio Gutiérrez ya ocurrió casos parecidos con los ciudadanos chinos, en donde se develó la existencia de una red internacional de la cual se hicieron eco inclusive medios internacionales de comunicación. Allí, por ejemplo, en esa época se hablaba de que eran $15.000 por ciudadano. ¿Eso es lo que pagaba cada ciudadano? Cada ciudadano. Probablemente a un intermediario, a una persona que hace un trabajo... Para todo este tipo de trámites subterráneos, ¿no es cierto? Lo preocupante de todo esto, vuelvo a repetirle, es cómo efectivamente máximas autoridades, y en este caso el canciller, se contradice. Mire, a mí oficialmente me dice que no conoce de ningún caso de corrupción. A la prensa, en cambio, le dice que ha dado todas las facilidades y que él conocía desde antes de ser canciller, inclusive de este tipo de casos de corrupción. Y es más, él señala en declaraciones de que inclusive la persona que le reemplaza al señor Aguiñaga, que es la abogada Eliana Larrea, inclusive ahora a ella ya le han falsificado firmas para este tipo de trámites dolosos. En tal virtud, no nos están diciendo toda la verdad, están ocultando a quienes investigamos información valiosa y le están perjudicando a la imagen del país. Ahora, lo que ocurre es que en algunos casos parecería que esto es legal. O sea, por ejemplo, ayer le preguntábamos al ex subsecretario Aguiñaga de casos en donde un cubano había entrado el 15 de enero y el 19 de enero salía del Ecuador ya casado como ecuatoriano. O sea, en 4 días se había enamorado y se había casado. Entonces, él decía, ¿pero y qué puedo hacer?
si la ley no impide? O sea, estas cosas están hechas así, de modo tal de que la ley está facilitando aquí. Mire, yo no creo que sea tan así. Y es por eso que vuelvo a repetir, existen verdades a medias o simple y llanamente se encubre a nuevos actores de esta red. Yo le escuché al propio padre del señor Aguiñaga en declaraciones públicas que dijo que inclusive esto tenía connotaciones políticas, no sé, de persecuciones entre ellos, me supongo. Y eso sería bueno que se aclare al país, porque afectar la imagen del país con temas que tienen que ver con asuntos de carácter internacional, como son naturalizaciones, otorgamiento de nacionalidades y demás, yo creo que es muy peligroso. Otros elementos que nos preocupan a nosotros es el hecho de que, por decirle algo, los abogados del señor Aguiñaga dijeron que él ingresó al cargo por concurso de merecimientos y oposición. La documentación que me entrega el señor Patiño a mí dice que es un cargo de libre nombramiento y remoción, porque cuando yo le pregunto las razones por las que sale el señor Aguiñaga en febrero del 2010, me dice porque es un cargo de libre nombramiento y remoción y por eso lo remueve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Nos están diciendo o nos están haciendo los tontos o nos están ocultando cosas muy peligrosas? Muy bien, muchísimas gracias a Francisco Ulloa, asambleísta del Movimiento Popular Democrático. Este tema de preocupación por la presencia de informaciones contradictorias y por un número muy significativo de ciudadanos cubanos que se acogen a este beneficio de la ley y logran la naturalización y logran la posibilidad de tener los mismos derechos de los ecuatorianos. ¿Quería agregar algo? Sí, para finalizar, decirle y hacer una exhortación pública tanto a la Fiscalía como a la digamos, a la Contraloría de la Nación, con el objeto de que la Contraloría, por un lado, genere todo un proceso de auditoría de gestión, empezando por la gestión del señor Aguiñaga, pero también hay que revisar qué ha pasado en Quito, porque en Quito también hay 1.500 casos más tramitados en Quito. Habrá que ver qué ha pasado en Cuenca, pero también la Fiscalía tiene que empezar a investigar sobre estos casos. Muchísimas gracias. Entonces, ya volvemos tras la publicidad. Paco Velasco será entrevistado en unos instantes. Ya retornamos.